Muy buenos días, ¿cómo están? Soy la doctora Paula Díez de la Clínica del Colon y el día de hoy les quiero hablar sobre alimentación saludable. Yo sé que en relación a este tema tenemos muchísima información de diferentes fuentes y a veces el tema, precisamente por la cantidad de información que hay al respecto, nos confunde un poco. Hay lugares donde leemos que ciertos alimentos son fabulosos y saludables y luego en un lugar diferente leemos todo lo contrario y eso causa mucha confusión en relación a cuáles son las elecciones alimentarias que pueden derivar en una buena salud. Entonces, el día de hoy les queremos comentar desde la Clínica del Colon qué se considera una alimentación saludable, qué alimentos deberíamos siempre manejar y tener en nuestra dieta para mantenernos saludables en todos los aspectos de nuestra vida. Primero quiero hablarles sobre las frutas y las verduras. Desde las recomendaciones actuales a nivel nutricional, lo que se recomienda en porciones de frutas y verduras diarias es de 3 a 5 porciones por día. Por lo tanto, podríamos pensar en 3 porciones de fruta al día y 2 porciones de verdura al día. Esa podría ser una buena opción. Obviamente, cada uno de ustedes lo puede acomodar a sus gustos, a lo que suelen consumir diariamente, pero para que lo tengan muy presente, 5 porciones entre frutas y verduras. Yo estoy segura que si ustedes hacen un análisis a conciencia, es muy probable que estemos por debajo de este requerimiento diario de frutas y verduras. Empiecen a implementarlo de diferentes formas. Solemos pensar en la fruta solamente como la fruta entera, en el desayuno y nada más, y hay muchas formas de incorporarlas en la alimentación. Podemos utilizarlas en otras preparaciones, podemos hacer batidos, podemos hacer tartas, budines, una cantidad innumerable de formas de preparación que pueden hacer que la fruta haga parte de nuestra alimentación diaria, no que sea algo ocasional, sino que sea de un uso diario. Número 2, las verduras de las que estábamos hablando ahora, podemos incorporarlas también de múltiples formas. Podemos utilizarlas en ensaladas, por supuesto crudas, podemos utilizarlas en sopas, guisos, postres incluso, aunque parezca extraño, se pueden hacer postres deliciosos, por ejemplo con zanahoria, y en diferentes preparaciones que pueden hacer que tengamos todos los nutrientes y los componentes benéficos de las frutas y las verduras. ¿Qué tienen las frutas y las verduras de especiales para nuestra salud? Tienen, número 1, vitaminas. Número 2, tienen fibra que permite que nuestro colon se mueva de una mejor manera y podamos evacuar aquello que el cuerpo no necesita. Y muy especialmente tienen fitonutrientes, cada una diferentes fitonutrientes que tienen efectos sobre nuestro metabolismo y efectos sobre nuestro estado nutricional. Entonces, frutas y verduras en todas las presentaciones que queramos, incluyamos por lo menos 5 porciones de estas al día. Bueno, muy bien. Como segunda grupo de alimentos que podríamos incorporar en nuestro día a día, tenemos los cereales integrales. Solemos comer muchos cereales, pero por lo general los cereales los comemos refinados, es decir, se le ha quitado el salvado al grano del que estemos hablando, puede ser trigo o arroz, y nos comemos solamente el endospermo, que es la parte de adentro del cereal. Ahí estamos perdiendo primero la fibra maravillosa que tiene el salvado, que hace que el colon se mueva de una mejor manera, y segundo, perdemos también el germen, ya sea el germen de trigo o el germen de cualquier otro cereal que tiene sobre todo vitaminas liposolubles, y en el salvado además tenemos otros tipos de vitaminas hidrosolubles. Entonces, entre comerme un grano, ¿sí?, de cereal que solamente tiene el endospermo, que es el grano refinado que solemos comer, piensen por ejemplo en el arroz blanco, y comerme por otro lado un grano integral o entero que tiene el salvado con su fibra y sus vitaminas y el germen con sus vitaminas, es mucho mejor comerme el grano entero. Entonces, si van a tomar la decisión de hacer cambios en su alimentación para mejorar su salud, les recomiendo que incluyan granos enteros. Les doy ejemplos, hay muchos, pero les doy algunos ejemplos. En lugar de arroz blanco, puedo incorporar algunas veces a la semana arroz integral.
puedo incorporar un grano que es fabuloso, que se consigue mucho en nuestra América andina, que es la quinoa, que pueden usar en sopas o la pueden hacer un poquito más seca y ponerla a una ensalada, y es un grano entero, un cereal entero. Podemos utilizar el maíz en todas sus formas, por ejemplo la mazorca como tal, o en formas ya procesadas que de todas maneras siguen teniendo un gran aporte de fibra, como la arepa, que es un alimento muy colombiano y de otras partes de Sudamérica. Podemos usar algo muy fácil para el desayuno, la avena en hojuelas. Es un grano entero que nos va a ayudar a aportar fibra y movimiento intestinal, además que tiene una gran fuente de carbohidratos y una pequeña parte de proteína. Entonces hay muchos cereales integrales que podemos incluir en nuestra alimentación, que a veces usamos muy de vez en cuando, y la idea es que los podamos usar todos los días. La cebada perlada es una buena opción también, hablando de cereales integrales, y básicamente esos que en este momento tengo presentes, pero hay muchísimos otros dependiendo del lugar donde ustedes vivan. Hay gran disponibilidad de cereales de grano entero. Y por último, vamos a hablar de otro grupo de alimentos fabuloso que deberíamos incluir y que suele quitarse mucho de la dieta de personas que tienen problemas digestivos, por ejemplo, que son las legumbres. Cuando hablo de legumbres me refiero a los frijoles en todas sus presentaciones, rojos, blancos, cabecinegro, etc. Me refiero a los garbanzos, a las diferentes variedades de lenteja, a las habas, a las arvejas. Todas estas legumbres solemos retirarlas de la alimentación, porque cuando tenemos un colon sensible o una tendencia al colon irritable, cuando las consumimos nos generan distensión abdominal. ¿Hay que quitarlas? No necesariamente. Lo que podemos hacer es hacer una reintroducción de ellas o comerlas de formas que no me vayan a generar distensión abdominal. Entonces, lo que podemos hacer para disminuir la posibilidad de generar distensión abdominal por parte de las legumbres es un sencillo proceso que podemos hacer en casa. Lo primero que hacemos es que las remojamos. Solemos remojar las legumbres solamente 8 horas, es decir, las ponemos en la noche, las remojamos y al día siguiente las preparamos. Idealmente remójenlas por lo menos 24 horas. Si yo voy a preparar lentejas mañana en la mañana, las pongo a remojar hoy por la mañana, ¿sí? O frijoles o garbanzos o lo que hayan decidido preparar. Número 2, lávenlas, no las vayan a cocinar en la misma agua del remojo, porque precisamente lo que yo estoy tratando de hacer al remojar la legumbre es retirar algunos antinutrientes que van a hacer o que me generen distensión abdominal o que sean de difícil absorción y asimilación. Entonces debo remojarlas, lavarlas, y al cocinarlas puedo utilizar algunas hierbas o especies que me ayuden a disminuir la posibilidad de producir gases. Por ejemplo, pueden cocinarlas o pitarlas con unas hojitas de laurel o unas pepitas de anís estrellado para evitar la aparición de gases. Y por último, pueden procesarlas. Cuando las legumbres se comen procesadas, llevan ya un proceso de predigestión, por decirlo de alguna manera, están ya listas para ser digeridas y tienen menor posibilidad de generar disconfort intestinal. ¿Listo? Una preparación que a mí me encanta, que la pueden buscar en nuestra Instagram, tenemos algunas recetas de ello, se llama hummus y es básicamente una preparación donde la legumbre yo la licúo generalmente con ajo o con semillas de comino, le pongo limón y queda una especie de pasta, hagan de cuenta como una especie de untable de legumbres que le puedo poner a la arepa, le puedo poner al pan o simplemente se lo puedo poner como aderezo a una ensalada, y ya estoy incorporando estos granos maravillosos que tienen fibra, tienen una gran carga de carbohidratos complejos que son los que debemos tener más en la alimentación, pero sobre todo que tiene una muy buena carga proteica. ¿Listo? Entonces, a comer legumbres en todas las formas que ustedes quieran, pruébenlas, nos cuentan cómo les van y yo sé que van a tener una mejor digestión en general, una mejor salud. Por último, además de hablar de grupos de alimentos, ya hicimos referencia a frutas y verduras, cereales integrales y a granos que nos harían como un gran aporte a nivel de proteínas. Tenemos que hablar de la hidratación. La hidratación es fundamental para el funcionamiento no solamente
del sistema digestivo, sino del cuerpo en general. Cuando yo tengo un buen aporte de hidratación en mi cuerpo es capaz de hacer muchos procesos que son fundamentales, como la eliminación de toxinas, saco aquello que mi cuerpo no necesita por medio de la orina, por medio del sudor, cuando estoy haciendo termorregulación, regulación de la temperatura. El agua además me permite que el líquido sinovial de las articulaciones esté en buena calidad y entonces yo amortigüe el movimiento de las articulaciones. Es decir, el agua es fundamental para todo el funcionamiento corporal. De hecho, recuerden que somos de 60 a 70% agua, o sea, somos más agua que cualquier otra cosa. Entonces el cuerpo necesita un buen grado de hidratación. Solemos hablar de algo muy general, como decir hay que tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. Eso depende mucho de los requerimientos energéticos que yo tenga durante el día. Si yo, por ejemplo, no hago nada de actividad física y solo estoy en el consultorio trabajando, pues voy a necesitar tal vez menos cantidad de líquido que alguien que corra o monte en bicicleta 3 horas diarias. ¿Sí? Eso depende mucho de la actividad de cada uno de nosotros y por eso una forma muy interesante de ver si están bien hidratados es que ustedes observen un poco cómo está la orina. Si cuando orinan, la orina está muy intensa, con un amarillo muy fuerte y oscuro, es probable que estén con menos cantidad del agua que la que su cuerpo necesita. Por otro lado, si cuando orinan, la orina está clarita, muy clarita, estamos en un nivel de hidratación óptimo. Obviamente no debe ser tan clara como el agua, por supuesto debe tener una coloración, pero que la orina esté clara nos indica que estamos en un buen proceso de hidratación. Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Recuerden consumir muchas frutas, verduras, cereales integrales o de grano entero y granos, legumbres. Les mando un gran abrazo y recuerden consultar con los médicos de la Clínica del Colon para tener una salud digestiva perfecta.